concepto psicoanalítico que da cuenta de la noción de estrés utilizada por Selye, que les comentaba antes, es el concepto de pulsión. Y el concepto psicoanalítico que da más cuenta del distrés es la angustia y el trauma. A pesar de que, bueno, aún desde el psicoanálisis hay diferencias en lo que significa pulsión, angustia, trauma, pero bueno, incluso Freud fue modificando sus conceptos a lo largo de toda su obra, ¿no? El diccionario de Laplanche habla de que pulsión es un proceso dinámico consistente en un impulso, carga energética, factor de motilidad, que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene un origen, una fuente, que sería la fuente, un fin, que es la descarga, y para eso busca al objeto. Su fin es suprimir el estado de tensión, ¿no? Que es la fuente pulsional. Y se pregunta si se trata de una fuerza somática o una energía psíquica, y la define como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Ay, porque se nos fue para atrás. Bueno, podríamos decir, a ver, sí, esto lo voy a pasar rápido, que hay tres periodos en el tema de pulsión en Freud, ¿no? De 1893 a 1900, donde aparece el concepto de pulsión, que en alemán es Trieb, otro periodo de 1900 a 1915, donde hace el dualismo entre pulsiones sexuales y yoicas o de autoconservación, y otro periodo que va entre 1915 y 1920, donde el dualismo entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Podríamos pensar entonces al estrés más relacionado con Eros y al distrés más relacionado con Tánatos, pero yo no haría una división tan tajante. En su libro, Stress Without Distress, que si lo consiguen es un librito interesante, en una época estaba agotado, yo lo conseguí de casualidad, pero puede ser que lo hayan reeditado. Selye dice que virtualmente todas las actividades humanas producen estrés. Pero lo que todos queremos es un tipo de estrés bueno, por un buen periodo de tiempo, ¿verdad? Un estrés excesivo o invariable, particularmente la frustración, lo que para el psicoanálisis podríamos traducir como situaciones de angustia, que si son reiteradas y pasan la barrera autoestímulo, como decía antes, pueden llevar al distrés o al trauma. Y tal como Freud nos decía en el sepultamiento del complejo de Edipo, la predisposición orgánica puede sacar partido y ocasionar bueno, diferentes enfermedades llamadas psicosomáticas o no tanto, como habíamos hablado la vez pasada. Para Mark Solms, apoyándose en ideas de Pansek, habla que las pulsiones son 7. La de pulsión de búsqueda o deseo, que tiene que ver que necesitamos relacionarnos con el mundo para satisfacer nuestras necesidades, o sea, la relación de objetos. No me acuerdo si lo hayan planteado de esa forma, pero yo puedo elegir desde un principio niñas y niños. ¿Y por qué elegir ese? Perdón, no sé si estaban haciendo una pregunta. No soy yo. Ah, bueno, yo escuché algo. Sí, se ve una pregunta, pero no se entendió. Ah, bueno. Bueno, termino con esta diapositiva y en todo caso, si hay alguna duda, lo vamos viendo.
Bueno, la lujuria, que es la búsqueda de satisfacer el apetito sexual, el miedo, que es escapar del peligro, la rabia, que nos lleva a destruir el objeto frustrante, el apego, que hace, ¿no?, el apego al cuidador, la necesidad de cuidado, y el apego a la descendencia, o sea, el cuidador que está interesado por su cría. Y el juego, fíjense que esta es muy interesante, porque el juego, al que no se le da tanta importancia, esperen que se me cayó una hoja, instaura las relaciones sociales, también sirve para diferenciar las jerarquías, la pertenencia al grupo, amigo, enemigo, es decir, que el juego también es como una... Bueno, esto lo que yo lo dije someramente en la clase pasada, pero lo que el Sol habla, que estos son los programas que se automatizan en el inconsciente. Digamos, todo esto pasa en los primeros años de vida. Y luego, cuando hay situaciones que tocan esos programas de acción, digamos, disparan solos. Entonces, la tarea psicoanalítica es, primero, hacer consciente estos programas que se hicieron inconscientes por una necesidad económica, digamos, que si uno tiene que pensar ante una situación de crisis, piensen de miedo, de alarma, de rabia, de qué manera reaccionar, bueno, qué sé yo, el coche nos pasó por encima. Entonces quedan como programas inconscientes que disparan solos. Cuando hay una situación similar, ¿no?, al miedo, al peligro, actúa de la misma manera. Entonces, es importante hacer consciente que estos programas para luego conscientemente poder desarmar esa estructura. Entonces, esto es como algo novedoso e interesante que nos lleva a poder ver qué estrategias técnicas y qué modificaciones técnicas tenemos que hacer para poder llegar a estos programas inconscientes. Bueno, Perdón. Sí. Pedirles, por favor, si apagan sus micrófonos porque produce interferencia. Por ahí hay algunas personas que tienen abiertos sus micrófonos. Y que si hay alguna pregunta, cualquier cosa, lo vayan haciendo por el chat y al final se plantean. Gracias. Bárbaro. Bueno, el tema de angustia señal, que, como les decía, tiene que ver con la reacción de alarma que planteaba Celi en el síndrome general de adaptación, ¿no? Entonces permite un apronte para la acción. Esto Freud nos dice también en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, aumenta la atención sensorial y motriz, y hay una defensa activa. Va unido al reflejo de huida. Esta angustia señal puede paralizar la acción. Esperen. Y permite un apronte para el peligro. Entonces, fíjense esto, qué parecido, lo estamos hablando en otros términos, en términos psicoanalíticos, es lo que Freud nos enseñó, pero tiene mucho que ver con el síndrome general de adaptación que nos planteaba Celi, ¿no? Y cómo esa reacción de alarma, la fase de resistencia, prepararse para la acción, luchar o huir, o, bueno, el agotamiento si no se encontraron las estrategias determinadas para reaccionar. Bueno, yo pararía acá y le paso a Susana para que siga, pero no sé si tienen alguna duda ahora o si dejamos las preguntas
para el final y la dejamos seguir a Susana, como ustedes prefieran. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Yo diría que las dejemos para el final, Ah. y porque hay muchas cosas que son comunes y por ahí vale la pena responderlas en conjunto. Claro. Dale, porque Susana va a seguir con el tema de angustia. Sí. ¿Vos podés manejar el power, Susana? ¿Querés que te la A pase? ver. Espera que, a ver. Podés, a ver, sí. Si no, dejo de compartir la pantalla y subí vos tu power, como quieras. Sí. ¿Hago eso? Sí, espera un minuto porque estoy tratando de... A ver, no puedo abrir y compartir pantalla. A ver. Un segundo, chicos. ¿Podés apagar tu power? Así puedo... Dale. Ahí lo saqué. Ok. Subí el tuyo. Lo que tendríamos que estar seguras es que estás como anfitriona, no sé si Maripaz o... Sí. Sí lo estás. Para que pueda usar los comandos. No, sí lo está. Sí tiene... Sí está como coanfitriona. ¿Estoy? Ajá. Sí. ¿Tenés abierto tu power, Susana? Está tomando mi power. Porque lo tenés que tener abierto en la computadora. Sí, lo tengo abierto, lo tengo acá, pero no lo está abriendo. No sé por qué. ¿Pusiste compartir pantalla? Sí. No me lo está abriendo. ¿No? No me toma la orden. Voy a volver a entrar, chicas. Si querés te lo subo yo y te las voy pasando. No, porque tengo... No. A ver, un minuto permite... No sé qué... No. Ahí está. Ahí va apareciendo. Bueno. Ya. Bueno, vamos a buscar un... Bueno, yo me voy a referir no solo a la angustia, sino a los estados afectivos en general. El tema de los afectos
siempre fue visto como un tema esencialmente psicológico. Cuando en realidad de la poesía de la emoción a la neurociencia emocional, porque el afecto, los afectos, son situaciones que involucran fundamentalmente a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y secundariamente a las representaciones que nosotros tenemos. Es importante entender esto porque vamos a entrar realmente en el campo de la comprensión del afecto, que no es necesariamente actual, sino que esto fue, voy a construir una historia de esto, nuevamente, perdón, algo no está. Bueno, vamos a armar una historia de esto. Ya en fines del siglo XIX, William James por un lado y Carl Lange por el otro, construyeron una hipótesis interesantísima acerca de los afectos. Hablaban de los afectos como percepciones de cosas que acontecen en el cuerpo, dependiendo del accionar cerebral, y que son reacciones frente a estímulos provenientes del exterior. Juntos no, sino que cada uno por su lado, al mismo tiempo llegaron a una conclusión análoga, y es la famosa teoría de James y Lange, que el mismo Freud en algún momento toma. Charles Darwin también, en 1824, escribió un libro que se llamó La expresión de las emociones, y en el que da cuenta también de este elemento del innatismo de los afectos, y de que los afectos han sido en la historia onto y filogenética una construcción acorde a fines, es decir, cada uno de los afectos fue una función que tuvo una finalidad de modificar algo en el mundo y que quedó inscrito en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, como una metodología de acción frente a la reinstalación de un estímulo análogo. Freud retoma esta idea y construye una hipótesis bastante semejante, que ahora vamos a ir viendo paso a paso, sobre los afectos, donde él también reconoce el carácter innato, lo llama en un determinado momento algo así como un ataque histérico universal y congénito, y que se basa en experiencias históricas propias, pero fundamentalmente en pautas onto y filogenéticas. Estas mismas hipótesis sobre la afectación corporal somática del afecto son retomadas por Jacques Panset, Antonio Damasio, Joseph Ledoux, que van completando esta idea de que el anclaje tiene un anclaje somático muy claro que tiene que ver con sus descargas, una percepción mental de ellas y una motivación psicológica. Vamos a ir avanzando un poco en este terreno. Hay una anécdota que cuenta Freud, que yo se las voy a leer brevemente, y que dice: ¿tendréis quizás curiosidad por saber cómo hemos podido llegar a la idea de que el acto del nacimiento es el que constituye la fuente y el prototipo del estado afectivo caracterizado por angustia? La especulación no ha contribuido casi en absoluto a tal hallazgo, pues en cierto modo fue el ingenuo pensamiento popular lo que orientó al mío en tal dirección. Un día, hace ya muchos años, nos hallábamos reunidos en un restaurante, varios jóvenes médicos del hospital, y el interno de la sala de obstetricia nos contó una divertida anécdota de la cual él había sido testigo en los últimos exámenes de comadronas. Una de las aspirantes a este título, preguntada por lo que significaba la presencia de meconio en las aguas durante el parto, respondió sin vacilar que ello probaba que el niño experimentaba angustia. Esta respuesta hizo reír a los examinadores y la alumna fue suspendida.
Más, a mi respecto, tomé en silencio su partido y comencé a sospechar que la pobre mujer había tenido la justa intuición de una importantísima relación. Les traigo acá un esquema que valida la posición de Freud y este hallazgo de la relación de la angustia y el acto del momento del nacimiento, ya que, tomando en cuenta lo que venía hablando Teresa sobre el tema del estrés y demás, quiero mostrarles que hace muchos años, donde relacionaba el acto del nacimiento como una condición de estrés predictivo, todos los valores de las hormonas que se segregan en el estrés van aumentando progresivamente hasta tener un pico en la semana 40 de embarazo, que es lo que desencadena posteriormente el parto. Uno de los elementos que desencadena el parto es esta situación del aumento cortisólico, la placenta del bebé, como también del sistema hormonal de la mamá. Dice Freud, la angustia no es producida como algo nuevo, sino que es reproducida como estado afectivo siguiente. Si preguntamos por el origen de esta angustia, así como de los afectos en general, abandonaremos el indiscutido terreno psicológico para ingresar en el campo de la fisiología. Nuevamente el doble anclaje, ¿no? Los estados afectivos explorados en la vida anímica como unas sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas, y en situaciones parecidas despiertan como símbolos mnémicos, equiparándolos a los ataques histéricos, adquiridos tardía e individualmente, y considerándolos sus arquetipos normales. El acto del nacimiento, en su calidad de primera vivencia individual de angustia, parece haber prestado rasgos característicos a la expresión del afecto angustia. Entonces tenemos que en el estado de angustia se presenta, por un lado, este incremento de excitación que da el carácter displacentero específico. Se presentan acciones de descarga, que son descargas bastante similares en la percepción del sujeto a las que en algún momento fueron las que se caracterizaron en el momento del nacimiento, la sensación, el cambio de respiración, el comienzo de determinado ritmo cardíaco, que son las sensaciones reales que se experimentan durante el estado de angustia, es decir, las acciones de descarga, y la percepción de estas descargas. Se traza una suerte de, como veíamos la vez pasada, de facilitación, por así decirlo, entre estos tres registros, el displacer, la descarga y la percepción de la descarga, y forma el engrama mnémico que va a ser la matriz de funcionamiento del afecto una vez instalado en el sujeto y que una vez tras otra se va reproduciendo a lo largo de toda su vida. Cada vez que se despierte alguno de estos elementos o la percepción de una situación que va a despertar el engrama mnémico y se van a producir estas sensaciones por simultaneidad. Entonces decíamos que la angustia es, en principio, un estado afectivo, siguiendo los lineamientos que recién explicábamos. Como tal, un afecto es una reedición de un estado anterior, que se generó como una reacción frente a un peligro, frente a una amenaza que todavía no se conoce como tal, no se sabe por qué amenaza algo. Y el nacimiento nos ofrece una vivencia arquetípica de incremento de excitación, de descargas somáticas y de la percepción de estas. Lo que en su origen supuso una operatoria o ordea fines, como decía Darwin, hoy puede no serlo. Hay una entente entre la acción eficaz y el afecto. Lo que ayer fue acción eficaz, hoy es afecto. Esto mismo es lo que
también veíamos la vez pasada, que plantea un poco la situación descrita en el proyecto. En todo caso hay tres posibilidades. Está la angustia frente al peligro, la señal de alerta que queda como remanente, es decir, como algo que despierta al sujeto frente a algo que puede amenazarlo, y una explosión angustiosa sin amenaza real, que es lo que llamamos la angustia neurótica. Fíjense qué interesante para pensar en este modo de expresar la angustia, lo que hoy habitualmente muchas personas refieren como ataque de pánico. El ataque de pánico es una explosión de angustia con sensaciones de percepciones sobre la respiración, sobre la frecuencia cardíaca, sobre un incremento de excitación. Y fíjense, mucha gente lo experimenta, por ejemplo, en lugares cerrados, en lugares donde la sensación es de quedar colapsado y encerrado. Y esto, nuevamente, nos ofrece una imagen bastante prototípica de lo que uno podría decir es un remedio de una situación angustiosa como la vivida por el sujeto en su primer momento de vida en el mundo, que es el momento del nacimiento. Y esto, déjame linkear algo, Susana, porque esto se relaciona muy bien con lo que decía antes y mostraba en la primera clase, de estos programas que quedan inconscientes y disparan solos que cuando hay una situación similar. Pero a lo mejor ya no tiene nada que ver con esa situación, ¿no? Claro, claro. Sí, como para ir relacionando y que vayan viendo algunas cosas, cómo se van armando en la estructura. Doctora, ¿cree que puedo poner música? Sí, porque es que como tengo una clase, entonces de aquí a la una tengo que... ¿Alguien tiene el mic prendido? Es María Elisa Navarro. Si pueden apagar algunos micrófonos, que se está, ahí está. Sí, seguí, Susana. Bueno, respecto a cuál es el objeto de la angustia, podríamos preguntarnos. En realidad, el momento del nacimiento carece aún de un contenido psíquico representable, pero puede experimentar la cantidad de sensaciones disruptivas con respecto al estado anterior, el estado displacentero, las impresiones sensoriales extero-interoceptivas que se registran como engramas asociados por simultaneidad, pero carece de representación simbólica, y no hay un discernimiento de la existencia de un otro. Es un estado afectivo sin objeto. Por eso, en general, cuando la gente refiere la angustia y nos plantea en el consultorio que se siente sumamente angustiado, que tiene crisis de angustias, en general lo que dice es, uno le pregunta, ¿referido a algo en particular? En general lo refieren a situaciones, pero no lo refieren a personajes específicos, a situaciones específicas. Es en general una situación que se plantea como amenazante, pero no hay un objeto de la situación absolutamente definido. Volviendo a la descripción anterior, lo podríamos plantear entonces que la cantidad de excitación produce displacer, esta displacer produce una vivencia de desintegración, una amenaza, que se diluye, se tiende a desaparecer con la percepción del objeto asistente. Este objeto asistente no es discernido como tal. En el momento del nacimiento es un yo de puro placer, no existe o no existe aún un yo, no hay un discernimiento en los primeros momentos de vida de qué es lo que es el otro y qué soy yo. La ausencia de este objeto asistente produce una vivencia de amenaza, que vuelve a constituir una vivencia de desintegración, y esto es lo que despierta la angustia, que queda como remanente en la historia del sujeto como una señal que es una adaptación evolutiva
¿Para qué sirve esta señal? ¿Por qué es útil esta señal? Porque nos permite a nosotros un apronte ante un peligro que sentimos inminente, es decir, sentir que podemos dar una respuesta ante una situación que nos plantea una exigencia mayor que la situación que vivimos viviendo rutinariamente y que no nos produce una alteración. En cambio, una situación nueva, una situación diferente, no estamos absolutamente preparados en lo cotidiano, la señal de angustia nos permite una situación de apronte. Estamos preparados para asumir una situación nueva. Quiero acá entrar en un área que tiene que ver con estos conceptos tradicionales y lo que nos aporta la neurobiología moderna, de una manera bastante sintética. Es decir, a nuestra corteza, a nuestro cerebro, a nuestra percepción, nos llegan estímulos tanto internos como externos, que los vivimos de distinta manera, algunos como amenazantes, otros como estimulantes, otros como interesantes, y estímulos internos que en general son aumentos de tensiones. La corteza, en función de esto, desencadena un procesamiento top-down, un procesamiento hacia lo corporal, que produce una activación autonómica, endocrina o motora. Pero esto no termina acá. Es decir, esta activación autonómica endocrina va a también estimular la corteza y va a generar otra representación nueva. Es una representación de segundo orden. Referido a la corteza, es en la ínsula anterior, no tiene importancia esto, que se vincula con la percepción de la emoción, la conciencia del cuerpo propio como sentimiento. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, Damasio describe como emociones y sentimientos, y lo que llama él el estado somático. Es decir, es la percepción por la corteza de aquello que fue desencadenado en el cuerpo a partir de estímulos internos y externos. Llama emoción fundamentalmente a lo que sucede en el cuerpo, porque emoción viene de la palabra moción, movimiento, y en el cuerpo acontecen movimientos, fenómenos activos, y sentimientos fundamentalmente a lo que es percibido por el cerebro como ese movimiento corporal. Y esto es como la lectura que hace nuestra mente del estado en que cada momento del día está nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos una sucesión cotidiana, permanente y constante de sensaciones diferentes. Ahora podemos sentir en este momento, mientras estamos en la clase, estamos teniendo determinados sentimientos o sensaciones que tienen que ver con la curiosidad, con la búsqueda de un dato nuevo, de un comentario nuevo. En otro momento tenemos la incomodidad de estar mucho tiempo sentados, en otro momento tenemos hambre, en otro momento tenemos sed, en otro momento tenemos nostalgia por algo. Es decir, estos en nuestro cuerpo tienen un determinado desarrollo y un determinado movimiento, y nuestra mente lee permanentemente ese estado somático y lo relaciona con una representación psíquica determinada. Desde otra perspectiva es lo mismo que decía Freud. El afecto es una descarga motora y endocrina y la percepción de su descarga. Es decir, que desde el concepto que Freud desarrolló a partir de la clínica y de los aportes que algunos neurobiólogos como James o como las ideas de Darwin, Freud tomó para definir el afecto, para Freud y para Damasio, o para Panksepp, o para Ledoux, el afecto es esto, es un aspecto fundamentalmente somático que tiene un registro en nuestro aparato psíquico y que liga a algún objeto o alguna situación que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria. De todo, Damasio lo llama sentimiento de self-feeling, y Freud lo llamó sentimiento de sí. Es la función que nosotros tenemos permanentemente de estar vigilantes y de qué sentimos en cada momento nosotros respecto de nosotros mismos.
y Damasio lo llama el self-feeling. Entonces, desde este lugar la angustia es una autopercepción de sensaciones corporales emergentes de un complejo sistema de ajustes biológicos que llamamos estrés, y que en su traducción humoral se expresa a través de cambios neuroendocrinos que conducen a la vía final común de un aumento de catecolaminas y cortisol que se desencadena frente a un estímulo presuntamente amenazante. Esto es lo que sucede en un estado de angustia desde el punto de vista biológico. Les quería comentar un pequeño comentario que ya después retomaremos cuando hablemos de epigénesis, pero en los eventos tempranos hay una experiencia, que es la experiencia de Cornelius Gross, que diferenció a ratas de alta conducta maternante y de baja conducta maternante. ¿Y qué verificó? Y es lo que quiero llegar a la conclusión siguiente. Que las crías de ratas de baja conducta maternante, cuando eran admitidas tempranamente para su crianza por ratitas de alta conducta maternante, tenían menos riesgos de desarrollar ansiedad que las que eran solamente criadas por las mamás de bajas conductas maternantes. A su vez, las ratas de alta conducta maternante, por su propia genética, aun cuando sean criadas por por mamás de conducta maternante, baja conducta materna, la identificación con esa mamá. Pero también sucede que los embriones de mamás de alta conducta maternante, cuando son implantados en la matriz de ratas de baja conducta maternante, desarrollan ansiedad. Esto quiere decir, nos da a entender que el environment intrauterino también es un estímulo muy importante para generar o no angustia en la vida posterior. Por lo cual, lo que tenemos que entender es que si bien los afectos tienen, como decíamos, una matriz ancestral, filogenética, ontogenética, la realidad es que además la modalidad particular para el sujeto vivir su afecto resulta de la interacción de un patrón heredado con experiencias prenatales y con los periodos primarios del desarrollo. El fallo adaptativo que Teresa llamaba el distrés es que cuando esta alarma, cuando la señal de alarma no se apaga, la amenaza que el sujeto siente es la amenaza de la vida misma. Bueno, hasta acá llegaremos interactuar con ustedes para sus preguntas y comentarios y bueno, y charlar entre todos un poco de todo esto. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Había alguna pregunta que quedó postergada? No sé si todavía está pendiente o si ya se resolvió con lo que siguió. No recuerdo quién había participado y no dejó en el chat la pregunta. Entonces todos están invitados ahorita a preguntar, a comentar. Yo quería comentar una parte, no preguntar. Sí. Comentar después de oír los dos seminarios, me quedo muy impactada de la relación de cuerpo, vaya a decir que es una tontería, pero cuerpo y la parte psíquica. O sea, es todo tan perfecto, o sea, que las oigo hablar y uno se imagina el mecanismo psíquico, ¿no? Entonces, esto es otra manera de abordar que a mí me gusta mucho. Y me gustó mucho como plantearon ahora, sobre todo la angustia, y todos los cambios corporales que cada afecto tiene en el cuerpo. Y yo digo, es que así es, no puede correr uno solo por cual largo. Entonces me gusta mucho la unión, que sí, uno piensa que así debe de ser, pero como que no la ves, así como ustedes la van diciendo, ¿no? Hasta el, ¿cómo cortisol se llama?
Sí. El cortisol y todo lo que va saliendo con cada una de las emociones, y luego el registro psíquico. La parte que me gustó mucho, que se me hace impactante, es la repetición, ¿no? Como cuando vuelve a aparecer lo mismo, aunque sea en otra situación, ¿sí? Que no es la misma situación, pero uno vuelva a tener las mismas reacciones. Entonces es impactante todo lo que nos dijeron. Me gustó mucho, no tengo preguntas, le hicieron muy claro, ¿no? Es una presentación muy clara, que me queda a mí muy, muy, muy claro todo lo que pasa. Me impacta mucho, mucho. No, pero es muy interesante, Olga, lo que decís, porque no es ninguna tontería, como dijiste, porque parece, ¿no? Una tontería, pero en realidad nosotros sabemos de estas cosas, como vos dijiste, suponemos que debe estar relacionado, pero nos olvidamos y lo desmentimos. Exacto. Y esto trae una consecuencia, digamos, seria en cuanto al abordaje, sobre todo a la técnica psicoanalítica. Sí, porque como vos dijiste, esto tiene mucho que ver con la repetición. Y esto que traía después Susana, de cómo hay algo que aparece como el ataque de pánico, que no tiene representación, pero que esto tiene mucho que ver con estos programas inconscientes que se arman desde la infancia, y que si uno no se da cuenta que esto es algo automático, que dispara solo en el individuo, y que tiene que hacer algo más de hacer consciente lo inconsciente, para que esto no dispare solo, entonces nos quedamos cortos con la técnica. Muy. Entonces, fíjate que lo que está también lo que decís, Sol, porque desconocemos todo esta orquesta de no se alcanza a entender, Andrea. Porque vas a tener que apagar la cámara, porque no te escuchamos bien. Apagá la cámara a ver si mejora el audio. Se entrecorta. A ver, espera, sí. ¿Querés que te la apague yo? A ver si puedo. Ya. Ya está. Yo decía que a medida que corporales que se suceden en cada situación que nosotros vivenciamos en el consultorio con nosotros mismos, estamos dándole terreno a que otras ciencias intervengan ahí donde nosotros dejamos un campo. Así es. Podría ser enriquecer a nosotros y lo relegamos a que de tal situaciones tenga que venir alguien y dar un fármaco cuando nosotros podríamos intervenir de una manera categórica e interesante, comprendiendo la situación y no dejando esto por fuera de nuestra intervención. Si nosotros tenemos herramientas para entenderlo, no tenemos por fuera de nuestra actividad terapéutica clínica. Fíjate que yo me quedé pensando en esta parte del psicoanálisis que ahorita están manejando, de cuenta Casolo, Spilka, todos ellos, que es la irrupción del inconsciente. Y en realidad la irrupción del inconsciente es un afecto que descuadra, ¿no? Claro. Y entonces, ahorita que estaba oyendo a Susana, me quedé pensando, ese es el punto. Lo que irrumpe es lo que estaba en el cuerpo, que nosotros con hacer consciente lo inconsciente no tomábamos en cuenta. Entonces, ahora irrumpe, hay que hacerle caso y hay que trabajar de distinta manera. Claro. Entonces, como que todo lo que ustedes van diciendo va de la mano con el que ya no nomás es hacer consciente lo inconsciente. Eso no funciona. Queda la mitad de la ortopedia que decía Green, ¿no? Que es todo el conjunto, es agarrar lo que ustedes dicen del cuerpo, más aparte la parte psíquica, y es otra cosa, ¿no? Entonces están planteando algo bien novedoso, bueno, para mí, que va dando también una distinta manera de trabajar. Como decía Susana, antes de que vengan otros y nos digan qué hacer, ¿no? Claro. Veo que hay algunas preguntas por el chat.
Hay algunas preguntas. Si les parece, se las comparto. Dale. Paola Lugo agradece su presentación y dice que quisiera saber un poco más sobre la conducta maternante y los efectos que causa. Le leo otra pregunta de María Elisa Navarro. Ella dice: los mecanismos fisiológicos a nivel psíquico sí son complejos e involucran varios neurotransmisores. Jugar con la mente es jugar con neurotransmisores. No sé si a veces la ayuda oportuna con medicamentos es de ayuda al psicoanálisis. Claro, esto, yo voy a contestar la segunda, Susana, y vos referite a la primera, que tiene que ver con lo que vos habías traído. Digamos, el tema de la medicación, dice, a ver, no sé si a veces la ayuda oportuna con medicamentos es de ayuda al psicoanálisis. A veces sí, la ayuda oportuna con medicamentos es de gran ayuda al psicoanálisis, porque si tenemos un paciente con excitación psicomotriz, con insomnio, que no puede pensar, bueno, ahí poco podemos hacer desde el psicoanálisis. Necesitamos que ese paciente, digamos, disminuya un poco esa excitación, ese nivel de ansiedad, pueda tener, digamos, horas de sueño adecuadas. Incluso en cuadros depresivos muy severos es necesario intervenir psicofarmacológicamente. Pero tenemos que saber que el psicofármaco es algo muy eficaz y muy necesario en determinados momentos, pero no cura, no revierte el cuadro. Entonces, mientras el psicofármaco actúa, tenemos que aprovechar para que el psicoanálisis, poder utilizar la herramienta psicoanalítica, que sí va a las causas y que va a producir modificaciones a largo plazo. Porque el psicofármaco es muy eficaz a corto plazo, pero en el tiempo es dosis dependiente, o sea, cada vez se necesita más dosis para producir el mismo efecto, hasta que incluso llega un momento que deja de hacer efecto. Entonces tenemos que aprovechar ese periodo de ventana que el psicofármaco actúa y es eficaz para que actúe la herramienta psicoanalítica, que lleva más tiempo, pero es más efectiva y dura más, permanece el efecto a más largo plazo. Estos son los trabajos, esto lo mostró en trabajos científicos Marian Lessinger-Bollever, que es de la Sociedad Psicoanalítica Alemana, y tiene unos trabajos publicados que muchos lo pueden ver. Yo les voy a mandar para la próxima un trabajo de Marian Bollever y un trabajo de Kandel, para que tengan también para ir incrementando la bibliografía. Se los voy a mandar por mail a María Paz y Vicenta y ustedes lo distribuyen. Entonces, en ese sentido, contestando la pregunta, es sí, puede ayudar al psicoanálisis en cuando hay patologías que no permiten al paciente pensar, hablar, asociar libremente, que es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar psicoanalíticamente. Bueno, es cierto que nosotros usamos lo que se llama el uso racional de psicofármacos. Es cierto que hay otras corrientes que, bueno, que medican al paciente, que a lo mejor no es necesario, medican los sentimientos. Entonces eso, sí, no ayuda al psicoanálisis, al contrario, ¿no? Bueno, no sé si esta respondía a la pregunta, cualquier cosa la ampliamos. Yo quería comentar un poco también al respecto. Yo digamos, voy a retomar la idea que tomé de Freud, se las comenté la vez pasada, cuando Freud hablaba de los procesos concomitantes. Es decir, que un proceso psíquico no es derivado de un proceso físico o somático, ni que un proceso somático deriva de un proceso psíquico. Son
dos maneras dos caras de un mismo proceso. Un proceso no sucede uno y después otro, después uno, o uno como consecuencia del otro. No, no hay una relación causal, es una relación de concomitancia. Y esto me parece interesante en el sentido también de cómo puede ser nuestro abordaje clínico. Yo personalmente creo que los psicofármacos son un instrumento muy interesante si uno tiene esta visión, digamos, más integradora, porque cuando uno cree que a través del psicofármaco solamente puede operar un proceso de transformación, se equivoca. Pero si nosotros mantenemos nuestra visión integradora, el psicofármaco actúa de un lado y el trabajo analítico actúa desde otro. Ambos. De hecho, muchos antidepresivos también dejan fenómenos de neuroplasticidad que mejoran la conducción, digamos, en el sistema nervioso. Entonces, es decir, y el psicofármaco actúa produciendo una neuroplasticidad que vale la pena reforzar acá y entender de que nosotros, a través de las interpretaciones, a través del trabajo analítico, también estamos forjando fenómenos de neuroplasticidad. Nuestras interpretaciones modifican circuitos. No es que modifican circuitos nuestras interpretaciones no son discursivas meramente, son terapéuticas, inciden sobre nuestra circuitería neuronal, modifican sinapsis, modifican facilitaciones, cambian de circuitos, hacen que actuemos distinto. Entonces, estos automatismos que tenemos impregnados en nuestro sistema y que hacen que la repetición sea automática mediante la acción de una situación, en algunos casos combinada con psicofármacos, en otros casos no, podamos intervenir modificando los circuitos. De hecho, no es que el psicoanálisis no actúa, nuestra labor es una labor que hace un trabajo, como diría Freud, por vía del porre, ¿no? Vas modificando en nuestro cerebro un dibujo que tenemos de una acción automática para transformarlo en otra. Cada vez que le agregamos una interpretación a nuestro sistema, le modificamos el sistema. Entonces, esto es interesante, que no solamente las vivencias que tiene el sujeto a nivel general, sino las vivencias en transferencia modifican el sistema. Ahora, respecto de las conductas maternantes que preguntaban, y sí, es decir, nosotros podemos tener circuitos innatos que nos determinan, como planteaba Teresa, el tema de las pulsiones, como lo describen Solms y Panksepp, o lo que plantea Ledoux sobre el circuito del miedo y demás. Es decir, todos estos son circuitos innatos, que ya venimos con ese duro de ahora. La experiencia de cada uno hace que la significación de cada situación de vida le dé a cada afecto particular una coloratura distinta, una intensidad distinta, una cualidad distinta. No nos angustiamos todos de la misma manera, no nos asustamos todos de la misma manera, no ponemos felices todos de la misma manera, no huimos todos de la misma manera. Cada uno lo hace de acuerdo a lo que, como diría Freud, serie computaria notando, y la situación de las conductas maternantes en los primeros momentos de vida son patrones, modifican en una medida muy intensa el patrón heredado. Un sujeto que tiene un patrón para angustiarse y no tiene una conducta de contención materna adecuada, lo más probable es que sea un sujeto que viva permanentemente angustiado.
que sea un sujeto que tenga una angustia irreductible, y que por ahí hasta ni con muchos años de terapia uno puede reducir. Hay pacientes que uno los ve, que como yo digo, a veces uno rasca la superficie y encuentra la napa de la angustia, ¿no? Y es muy difícil sacarlos de esa situación. Son sujetos que han tenido, obviamente, situación de baja conducta maternante, o la experiencia de Cornelius Gross, pero traducido a nuestra experiencia humana. Y esto es así, estas conductas de apego primarias tienen que ser refrenadas, es decir, tienen que, digamos, más allá de lo innato que tenemos, la situación de la relación del bebé con su mamá, obviamente va a traer aparejado otro sistema distinto, más intenso, menos intenso, mejor, peor, más eficaz. Estaba leyendo en el chat sobre los circuitos, ¿no? Quería hacer un solo comentario, es decir, cada uno de los afectos tiene un manejo de neurotransmisores distintos y tiene un componente neurohumoral diferente. Es muy interesante esto, porque esto nos ofrece, imagínense ustedes, el campo tan amplio de investigación que nos puede suceder cuando andamos en cada una de las situaciones que vive la persona que tenemos frente. Hay un despliegue de determinadas cosas que si uno sabe a ciencia cierta que son o que no son, uno puede ayudarlo a profundizar en esta situación desde un aspecto mucho más amplio que el que habitualmente. Nosotros tenemos casos que ya vamos a traer la próxima reunión, para que vean en qué medida esto tiene una incidencia sobre la situación terapéutica, y cómo una situación comprendida de la manera más amplia nos permite a nosotros operar con una mayor eficacia. Creo que hay casos muy interesantes que la semana que viene, la clase que viene vamos a traer y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, así que vamos a tratar de poder responderlas. Muy interesantes todas, la verdad. Acá hay una pregunta de Samantha Valdés. Le gustaría que ampliemos cómo funciona biológicamente el hacer consciente los mecanismos automatizados. Esta pregunta la vamos a responder en la última clase, porque tiene que ver con los mecanismos de memoria. Entonces, cuando les contemos un poco, nos refiramos a cómo es la memoria, me parece que también es el momento para responder cómo opera el psicoanálisis, cómo son los mecanismos de memoria, rememoración y el trabajo en transferencia, y qué pasa con un recuerdo cuando se vuelve, qué pasa con la memoria cuando se vuelve a recordar un hecho. Así que nos vas a tener que esperar un poquito, Samantha, porque me parece que se va a poder aclarar mejor esa pregunta. La otra es, con el análisis de Carolina Gómez, con el análisis se buscaría cambiar, por ejemplo, un circuito córtico-subcortical que se dispara automáticamente relacionado con el estrés, o un circuito como el circuito recompensante, pregunta. Esto a través de consciente los mecanismos automatizados y mediante la transferencia. Bueno, esto sí, tiene que ver con estos circuitos que se arman a nivel, estos programas que habíamos dicho que se automatizan, y entonces el individuo no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, primero hay que hacer consciente lo inconsciente, pero después no alcanza con eso. Después, ya vamos a ver cómo en el material clínico el paciente repite y dice, bueno, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces tiene que empezar a ser consciente
que no se tiene que dejar llevar por ese impulso que lo lleva a no hacer otra cosa y hacer siempre lo mismo, para empezar a ser protagonista y empezar a darse cuenta que por ahí lo lleva a un camino conocido con el que no resuelve el problema, sino con que lo vuelve a padecer. Entonces tiene que decir, yo a veces le digo a mis pacientes, tiene que hacer de cuenta como si fuera un caballo que se desboca y le tiene que tirar de la rienda. No, por ahí no, por ahí no. Entonces, por raro que parezca, digamos, esto es un trabajo que después de hacer consciente lo inconsciente, hay que hacer conscientemente. Digamos, para que cambien esos automatismos y hacer otra vía automática, pero más trófica y positiva, hay que hacer un trabajo consciente. Y para eso nos valemos, sí, de la transferencia, ¿no? Que es lo que estaba preguntando. Esto, como decía Susana, en la próxima clase nosotros vamos a traerles un material clínico. Para eso le vamos a pedir que esa clase no se grabe, para que vean un poco cómo se trabaja desde las neurociencias y el psicoanálisis y la clínica. Y a la vez, bueno, vamos a tratar también de ver los puntos que tenemos para el programa para esa clase. La pregunta de Antulio Mata es en relación con el tipo de parto que vivió el individuo, entre un parto natural y cesárea. ¿Cuáles repercusiones podríamos observar? ¿Hay similitudes entre individuos? Me da la impresión, entre uno ser extraído de la madre y otro salir de la madre, o esa información solo nos queda como anecdótica. Bueno, fíjate que yo lo que te diría, después te paso la palabra, Susana, ¿no? Pero voy a ir respondiendo. Yo lo que te diría es que esto es una observación desde el observador y no desde el objeto. Para nosotros la cesárea es ser extraído. Para un neonato, y yo no sé si tiene ahí una sensación de ser extraído, ahora se está cambiando el concepto de parto natural como el parto vaginal y parto por cesárea. Ahora todo es parto. Parto vaginal o parto por cesárea. Para sacar un poco esa connotación de que lo natural, lo bueno para el objeto es el parto por vía vaginal. Bueno, esto es una observación desde nosotros, pero los partos se pueden hacer de diferentes maneras. Y el que no puede, por alguna dificultad de la pelvis, o porque no todo es, digamos, no todo tiene que ver con primera tópica, ¿no? Con que el bebé no quiso el deseo de la madre, que dificultó. No, a veces la dificultad está en la pelvis, que tiene los diámetros que no permiten que haya una dilatación adecuada para que el parto se produzca por vía vaginal, y por suerte se puede hacer por cesárea. Entonces yo diría que eso es una observación más desde el sujeto que desde el objeto. Después hay un agregado que dice en la conducta materna, cuando se renta un útero y afecta a ese ser que viene de dos personas, esto que transmite la mujer que gesta, ¿qué lugar puede ocupar en el psiquismo del bebé? Bueno, fíjense que esto es muy interesante. Yo pensé justamente en este caso, cuando Susana mostró lo de las ratitas, cómo el embrión, cuando es implantado en una mamá con alta conducta maternante, va a mejorar, va a transmitir la conducta maternante a ese embrión. Y esto también pensé en este caso, cuando si este embrión fue gestado por una mamá de baja conducta maternante, pero es implantado en una mamá de alta conducta maternante, le está pasando la gestante toda su epigenética.
Pero esto no nos queremos meter mucho, porque esto no está dentro de este curso, de este primer módulo, que es todo lo que tiene que ver con epigenética, porque se necesita como tener ciertos conceptos básicos para poder entender esto otro. De todos modos, bueno, es interesante, Susana trajo algo y despierta mucho interés, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo puedo decir. Así que, Susana, si querés, podés vos aportar lo que te pareció, lo que te dio lugar. Sí, no, no, yo digamos, evidente lo que traje con respecto al tema de las ratitas era más que nada, digamos, es basándonos en los conceptos de epigénesis que ya vamos a ir viendo más adelante, o en otro curso, no sé si en este curso pudimos centrarlo, pero era más que nada para mostrar este tema de cómo no solamente hay un patrón heredado, sino también un patrón que tiene de conductual, un automatismo que se modifica en las experiencias tempranas. Es decir, el valor de las experiencias tempranas para modificar este tipo de patrones ya automáticos. Es decir, no es solamente el patrón automático, es el patrón automático más la experiencia intraútero, más la experiencia de las vivencias más tempranas. Me parece interesantísimo. Yo muchas veces me pregunté qué pasa con todas estas experiencias de úteros rentados y demás, qué sé yo. Evidentemente algo debe modificar, es muy difícil. Yo no sé si alguien, tendremos que verlo, los tendrán que ver los analistas que nos sigan, que sean los que analicen a esos pacientes que hayan estas experiencias, ¿no? De ser hijos tenidos de esta manera en un vientre rentado, no sé, supongo que habrán experiencias clínicas interesantes a develar en los próximos años cuando los analistas empiecen a ver estas experiencias ya desde el consultorio y desde la transferencia, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pero de lo que decía Tere, que también coincido, que no hay un parto, hay millones cada parto es un parto. No hay un parto, todos pueden ser vividos como extracciones o todos pueden ser vividos como salidas. Yo no creo que haya un parto, yo creo que cada parto es distinto y sí creo que cada parto incide en algún aspecto de la vida de ese sujeto. Por ahí no tenemos claro dónde es la incidencia, pero que seguro lo que dice Antulio es interesante porque yo creo que sí, que no es anecdótico, que incide. Habrá por ver que incide en el panorama, en la integración general de las múltiples experiencias. Pero de cualquier manera yo creo que sí, que hay una incidencia y que no es anecdótico. Creo que cada experiencia de nacimiento, como cada experiencia temprana de vida, es fundante, y todo eso sí tiene un lugar particular en el psiquismo de cada uno. Por ahí no hay una ecuación simbólica, como decía Hannah Segal, de decir esto es tal cosa, ¿no? Es muy difícil decir esto es esto. Sí podemos decir que sí, seguro tiene una incidencia. No sabemos cuál exactamente, habrá que develarla y descubrirla en el contexto clínico de cada paciente. Sí, en ese sentido estaba pensando en qué material traer para la próxima, y por las preguntas de hoy se me ocurrió, tenemos un material de un paciente muy prematuro, trabajado en su etapa adulta, que había nacido con 5 meses y medio, y me parece que por ahí puede ser un lindo material para traerles, justamente por todas las preguntas interesantes que hicieron hoy, que como Susana decía, bueno, hay muchas cosas que podemos responder, otras que no, otras que quedarán para los que vengan, y también para los que tienen una, digamos, experiencia específica en determinadas temáticas, ¿no? Como esto del nacimiento y trauma de nacimiento. Bueno, hay otra pregunta de Gabriela Machuca,
me parece que va a ser la última. Dice que pensaba que hablando de las nuevas conexiones, no sé, Gabriela, ¿la querés decir vos o querés que la lea? Gaby. Hoy. No, Teresa, buenos días. No, léela tú. Es que preguntes un comentario. Ajá, gracias. Bueno, que hablando de las nuevas conexiones que se provocan gracias a las interpretaciones, construcciones y las transferencias, que hay ocasiones que se siente hasta en el cuerpo, en todo el cuerpo. Bueno, y finalmente cierra con un agradecimiento. Pero sí, es lo que traía Susana, ¿no? Que es realmente así, digamos, la interpretación cuando toca algo. Recuerdo que esta semana pasada me decía un paciente que yo le hice una interpretación y ya está acostumbrado, y dice, no sé, yo estoy acostumbrado que cuando se toca el inconsciente se siente algo. Y él sintió que esa interpretación no sintió eso. Entonces, claro. Quería comentarte algo, Gabriela, respecto de esto, que también me parece muy interesante, porque vos creo que deslizás algo de esto. Es decir, no solamente el paciente, es decir, también sería interesante indagar en el afecto contratransferencial que se despierta, porque son sensaciones somáticas que tenemos nosotros en el momento de generar una interpretación. Esto me parece un campo riquísimo, porque ¿qué sensaciones tenemos? Habla de qué afectos nos despierta cada comunicación del paciente. De pronto uno puede sentir un dolor en el estómago, o sentir una presión en el pecho, o sentir calor, o sentir aumento de las palpitaciones, y entonces a uno se le generan contratransferencialmente sensaciones corporales. Esas sensaciones son, en el sentido más estricto, afectos que se nos despiertan en esta situación y que examinar de manera exhaustiva para poder dar cuenta que nuestra interpretación tiene que tener en consideración esa reacción somática que nos provocó, porque son las sensaciones que son respuestas contratransferenciales a situaciones. Es interesantísimo este interjuego, donde no solamente se habla de inconsciente, se habla de cuerpo a cuerpo, para decirlo metafóricamente. Y me parece que es una vertiente muy interesante que también nosotros podemos considerar, abriendo esta perspectiva. Y esto que decía Susana, bueno, completando lo que les decía de este paciente, que me decía que está acostumbrado que cuando una interpretación llega justo al punto, algo siente y no lo había sentido, y en esto no de la contratransferencia, donde esto que uno siente, que decía Susana como analista, y también es muy importante el narcisismo del analista, porque si yo me quedo con que, no tocó eso, y siento frustración o rabia, no podría permitir lo que después siguió, porque yo le dije, bueno, sigamos entonces. Y él siguió hablando, y entonces yo tomé otra vertiente, y me dijo, eso sí. ¿No? Como, si yo me hubiera quedado frustrada, porque él me dice, no, esa interpretación no es la válida, yo no sentí eso que sentí en otras ocasiones, y yo dije, bueno, si él me dice esto, lo tomo, es válido. Entonces le dije, bueno, sigamos a ver qué pasa. Y pasó que sí, con el contenido que él siguió trayendo, bueno, realmente siguió a ese clic, que podríamos decir es el insight, ¿no? Entonces, por eso también el narcisismo del analista es muy importante para llegar a buen puerto. Bueno, creo que estamos más o menos en la hora y no hay más preguntas, no sé, Maripaz y Vicenta, así que, ¿qué les parece? Agradecerles, me parece, Vicenta.
Agradecerles mucho por esta interesante plática y bueno, quedamos con muchas preguntas, creo, pensando mucho y nos vemos la próxima clase, Vicente, ¿no? Olga. No sé si quieran agregar algo. Muchas gracias, niñas. Sí, nos vemos el 27. Gracias a todos. Nos vemos el 27. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que las preguntas son muy interesantes y nos llevan a repensar, replantear, y bueno, la verdad que es muy enriquecedor para nosotros también la jornada. Suerte mañana, Teresa. Gracias, gracias. Chao. Bye, chao. Gracias. Hasta la próxima. Sí, bueno.